Buenas. Dentro de las actividades del proyecto Arrendajo, hoy voy a tratar de aquellos árboles que han servido para la autoorganización y el autogobierno popular en el pasado. El más conocido es el árbol de Guernica, en el cual la gente de Vizcaya, yo digo Vizcaya y no señorío de Vizcaya, porque a mí el señorío me cae gordo, yo lo que quiero es el pueblo de Vizcaya, se reunían para cumplir las normas de autogobierno según los tres niveles de Basarre o Consejo Abierto Local, Junta Comarcal y Junta General en Guernica. Bueno, esto es interesante porque nos da una nueva dimensión del arbolado. El arbolado tiene muchas dimensiones. Aquí en el proyecto Arrendajo lo hemos considerado más bien como elemento de regeneración de los suelos, regeneración del clima, mejora del índice de lluvias, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el árbol ha cumplido muchas más funciones, ¿no? No me refiero solo a las puramente económicas, como puede ser proporcionar leña, madera, frutos comestibles, etcétera, sino sus funciones políticas y también sus funciones simbólicas y emocionales. Dentro de las funciones políticas, la enorme cantidad de árboles que han sido y en algunos casos son todavía, digamos, dosel, o sea, techo para las reuniones del Consejo Abierto, son muchos. Las reuniones del Consejo Abierto se solían celebrar de pie debajo de algún gran árbol, bajo el árbol se decía, ¿no? Este árbol podía ser un olmo antes de la grafiosis, que en algunos sitios se decía olma, podía ser un tilo, podía ser cualquier otro árbol. Había muchos árboles en los cuales la comunidad popular se reunía y ejercía sus funciones de autogobierno. También estaban los tejos, sobre todo en el norte, en Asturias, en Cantabria. Había tejos colosales, tejos gigantescos en donde la gente se reunía. También encinas, por supuesto, encinas, ¿no? En la península ibérica estos árboles que llaman algunos de junta vecinal y concejo autogubernativo eran muy numerosos, cada pueblo tenía el suyo y si este árbol por cualquier cosa desaparecía por una enfermedad, pues se ponía otro. Hay algunos libros que lo estudian, luego aquí a mano tengo uno, pero esto manifiesta la importancia decisiva que los árboles tenían en la vida política, democrática y participativa. Por supuesto, cuando llega el sistema parlamentarista, que es el actual, un sistema no democrático, un sistema de élites, un gobierno de las élites, donde el pueblo se limita siempre a emitir un voto no libre, no responsable y no soberano cada X tiempo, pues entonces cuando existía un sistema verdaderamente de participación, de democracia directa, ahí sí estaban los árboles y ocupaban su lugar. Ya os digo que había muchísimos, a mí me encantan algunas fotografías antiguas, no tan antiguas, de hace 100 años, de tejos en donde el Consejo Abierto se reunía debajo, o de robles, por ejemplo, el árbol de Guernica es un roble, pero también en Cataluña los había, pues también robles de allí, de las características locales en los cuales pues iba la gente a ejercer su soberanía. Al mismo tiempo el árbol era una criatura adorada, venerada. En los pueblos celtas anteriores a la llegada de Roma, el árbol era sagrado y todavía se conservan adoraciones de árboles. Por ejemplo, yo tengo constatadas algunas en la parte noreste de la provincia de Guadalajara, donde hay un gran quejigo en un pueblecito de allí, hoy ya abandonado, al cual la gente le ponía velas, le entregaba ofrendas en lo que es un culto a los árboles que es muy anterior, no solo a la Iglesia Católica, no solo al cristianismo, no solo al paganismo romano, sino es proveniente de los tiempos de los celtas, en los cuales se creían que las fuerzas de la naturaleza, árboles, montañas, ríos, manantiales, tenían una naturaleza divina, lo cual les fusionaba con este tipo de creencia, les fusionaba con la naturaleza.
Así pues, cuando nosotros estamos luchando por regenerar el bosque autóctono a partir de la bellota, el bosque de Quercus, lógicamente nos estamos retrotrayendo a una tradición antiquísima, milenaria, en la cual el árbol era querido, era venerado, era considerado y por lo tanto era respetado primero y replantado. Las campañas de forestación, igual que nosotros estamos haciendo ahora poniendo bellotas, pues se hacían, la gente de las aldeas organizaba una hacendera, que es la palabra castellana para el trabajo comunitario en pro del bien común, o bien una facendera en el país leonés, o bien un ausolán en Euskal Herria, y entonces se hacía esto, lo que nosotros hacemos exactamente, una recogida colectiva de bellotas, una selección de las bellotas aparentemente germinables y fértiles, eliminando las que en una primera investigación no lo eran, y luego se entraba en la operación de plantarlas allí donde hubiera una densidad arbórea pequeña. Esto permitió, por ejemplo, que a la llegada de los romanos, las descripciones de los historiadores romanos nos hablen de que toda la península ibérica era un gran bosque. Cuando te describen, por ejemplo, la Celtiberia, que es el este de la Castilla, entonces ellos lo describen como un sitio de bosques densos y tupidos. Y eso no impedía, al contrario, como los romanos descubrieron para su mal, que en ese sitio boscoso la población fuera numerosísima, porque se alimentaban de bellota, y esto les permitió librar una guerra de casi 100 años de resistencia épica y heroica al imperialismo romano, que llegó a organizar una mortandad tal en los romanos que estuvieron a punto de ceder y renunciar a la conquista de la Celtiberia. Pues los celtiberios eran gente que vivían en medio de espesos bosques, donde las tierras de labor eran muy escasas porque ellos vivían del bosque, y eso les permitía tener una densidad poblacional enorme, como se ve cuando estudiamos las operaciones militares que nos describen los historiadores romanos, hasta básicamente la caída de Numancia, la destrucción de Numancia en el año 133 antes de nuestra era, e incluso después, puesto que las guerras celtibéricas continuaron casi 50 años más después de la caída de Numancia. Así pues, lo que estamos haciendo, regenerar el bosque autóctono, pues es un obrar milenario que nos conecta con nuestros antepasados, de hace milenios, y nos permite identificarnos con su mentalidad, con su cosmovisión, con su emocionalidad. Ellos se gobernaban por asambleas, no todos. En el sur estaba Tartesos, que era un sistema estatal en el cual ya se habían constituido jerarquías, autoridades, había desigualdades, pero en el centro y norte de la península ibérica se gobernaban por el principio de nadie es más que nadie, y por un sistema de democracia directa, es decir, gobierno por asambleas, que tomaba diversas formas según las condiciones, pero que todas ellas establecían que el individuo se autogobierna participando directamente en el gobierno de la sociedad. Tengo aquí el libro de Ignacio Abella, que se llama Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad. Es un libro interesante, tiene muchas fotografías, algunas muy bonitas, de las fiestas de los árboles, por ejemplo, cómo se reunían las juntas y los concejos para rendir culto al arbolado. Por ejemplo, dice que en Madrid el árbol es el madroño. Claro, el madroño es el árbol de aquí. No estos madroños enanos y raquíticos que vemos ahora, sino grandes madroños que ya no existen, que podían tener 10-12 metros de altura. Y entonces el símbolo de Madrid es, ya sabéis, el oso y el madroño. El madroño proporcionaba alimento muy interesante a los osos en tiempos en que los había. Al respecto hay que decir que la destrucción del arbolado en el siglo XIX con la Revolución Liberal fue tan descomunal, tan brutal, que desaparecieron todos los grandes árboles. Hoy lo que vivimos es en árboles enanos, en arbustos. Entonces ya no quedan esas encinas de 30 a 40 metros de altura, esos tilos también de 30 o 40 metros de altura. Eso ya no queda, todo eso ha desaparecido. Esos tejos, que es un árbol semi-extinguido. Esos alisios tan maravillosos, ese árbol estupendo de ribera
ya no quedan. Hay que ir a lugares difíciles para encontrar, por ejemplo, una encina debajo de la cual se puedan reunir 300 personas, que era lo que antes se hacía, pero estaban allí a la sombra tranquilamente, pero no era por la sombra, era por la naturaleza simbólica de la encina, emocional, por la emoción tan profunda que a la gente del pasado le producía los árboles y no produce ninguna emoción. De otra cosa, porque nosotros somos seres humanos sin emociones. Al ser seres nada, tampoco tenemos emociones, no tenemos inteligencia, no tenemos sociabilidad, no amamos la naturaleza, nos definimos por nuestras negaciones. Es decir, para definirnos como seres humanos, seres nada es lo que no somos, nada, no, nada, no. Entonces hay que decir, no somos esto, no somos lo otro, no somos lo de más allá. Y en el no somos capaces de amar la naturaleza, los árboles, pues es seres nada. Esto es lo que nos ha construido las instituciones de poder y el sistema educativo, simplemente siervos del sistema. Entonces, pues aquí se van poniendo pues cosas interesantes, pero fotos interesantes. Hay un problema con este libro, que es un libro muy filisteo en lo político. Ignacio Abella sabe mucho más de lo que dice, entre otras cosas porque ha leído mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y él lo oculta porque tiene miedo a la censura, tiene miedo a que se le echen encima, porque si hablamos mucho de los sistemas concejiles, entonces estamos desacreditando por comparación al régimen político actual, partitocrático, dictatorial, constitucionalista, etcétera. Entonces, así, si digo estas cosas, no hago carrera, no vendo el libro, porque empiezan a boicotearme como boicotean mis libros. Entonces, es lo que hace, porque, bueno, pues este tipo de autores quieren ganar dinero, y entonces son posibilistas, pero ese posibilismo, pues no dan la cara, nunca dan la cara. Tenemos que ser otros los que los demos. Entonces, se le evita cuidadosamente decir que el sistema concejil era todo un sistema de gobierno que se basaba en las asambleas que eran omnisoberanas, pero mucho más. Y lo que se reunían bajo los árboles eran esas asambleas omnisoberanas. Él no lo dice, lo evita, y lo digo yo por él. Por ejemplo, aquí está, también habla de la sabina, ese árbol estupendo, también de actividades festivas que se hacían bajo los árboles, pero la cuestión política la evita. No recoge la gran tradición hispánica, sobre todo medieval, de autogobierno popular a la sombra de los árboles. No la recoge. Entonces tenemos que salvar esto. No podemos dejar este patrimonio cultural, político y emocional a un lado. ¿Qué sucede ahora? Que ahora han creado este tipo de sujeto tan difícil, que es el ecologista, que sale de las facultades de biológicas. Que entonces es un sujeto mutilado, él no entiende de nada que no sea la biología, y por tanto tampoco entiende de la biología, porque la biología existe en un contexto, ¿no? A él le han ocultado completamente los componentes humanos del mundo natural. Y entonces no entiende el mundo natural, y de ahí sale un autómata, que es el militante medio de ecologista, que solo sabe repetir cosas automáticas, absurdas, que le han enseñado sobre un mundo natural en el cual no existen los seres humanos. Y él puede hablarte de... Recuerdo una experiencia que a mí me dejó bastante deprimido. Estaba con unos ecologistas y entonces hicieron una alabanza, que está bien, de un encinar que tenía también quejigos, lo típico de las partes ya que empiezan a ser frías de la meseta, y en medio había una iglesia románica maravillosa. Entonces no quisieron decir nada de ella porque no les interesa la parte histórica, la parte humana. Están deshumanizados, se han convertido en sujetos inhumanos, deshumanizados. Entonces aquello primero me dolió y luego me indignó, porque si estamos viendo totalidad, ¿por qué tenéis que censurar una maravillosa ermita románica del siglo XII? No censuréis nada, tenemos que ser seres holísticos, seres integrales, porque el cambio, la transformación, o es integral o no es nada. Por tanto, yo pido a quienes estén escuchando esto, que hayan asistido a las facultades de biológicas y les hayan troceado y mutilado, parcializado el cerebro, que vuelvan a ser seres humanos integrales y que lo intenten. Esto es muy importante, y entonces que luchemos por la integridad, porque, por ejemplo, el árbol de Guernica es naturalmente un árbol, un ser de la naturaleza, pero tiene un significado político indudable, indudable. ¿Alguien me lo puede negar? Y tiene un significado emocional formidable.
Entonces, todo esto es la totalidad del roble de Guernica. Pero si vamos pueblo a pueblo, aquí los va citando Abella, pues nos encontramos lo mismo. Él cita cientos de casos. Por ejemplo, los tilos magníficos en Asturias. Es lo mismo, la gente tenía una adhesión emocional. Si no tenemos adhesión emocional hacia los árboles, no haremos nada. Ayudamos a los árboles porque los amamos, y si no los amamos no vale nada. Este personaje, ecologista automático, frío, distante, sin emociones, que te repite los sonsonetes en el 95% falsos y equivocados, que le han enseñado en las facultades de biológica, luego le han dado un título que en general no vale para nada. Entonces este individuo tiene que autoconstruirse, tiene que limpiarse de lo que han enseñado y construirse de nuevo para tener una visión holística de los árboles, por lo tanto de las bellotas. Bueno, pues este es el asunto que quería tratar hoy, y volvamos entonces a la mecánica de la actividad del proyecto Arrendajo. Quiero decir que va bastante bien, estamos más o menos en medio de la temporada de la bellota, noviembre, diciembre, enero, febrero, pues estamos a finales de diciembre, pues va bien, ¿no? Hemos logrado una presencia mediática mucho mayor, pero esto se tiene que incrementar. La forestación del país, como sabéis, el proyecto Arrendajo la plantea a 20 años vista. No se puede hacer de otra manera, 20 años vista. El año pasado, la temporada pasada, hubo mucha gente que vino, se iba a comer el mundo, la bellota, tal, pero ya dice el refrán: el que mucho corre, pronto para. Nosotros el año pasado hicimos poquito, corrimos poquito, pero aquí estamos el segundo año y seguiremos, y seguiremos. Entonces en 20 años podemos poner millones de árboles que a su vez producirán bellota, y ya se hará un proceso de regeneración a partir de sí misma del bosque autóctono de Quercus. Así pues, las actividades forestadoras tienen dos partes. Primero, su difusión y su conocimiento. No basta solo con coger y poner bellotas. Eso es una actividad parcial. Hay que darlo a conocer, hacer comunicados, ir a radios, conseguir que en la prensa nos introduzcan alguna notita, incluso televisiones de todo tipo, blogs, páginas, todo esto hay que decir. Esto es una gran movilización popular por la forestación. Gran movilización popular por la forestación, basada en un principio muy sencillo. Cada cual coge 10 kilos de bellotas y las pone. Y si eso lo hacen 200.000 personas, que esperamos que lo hagan o quizá lo hagan, tenemos 2 millones de kilos de bellotas. De ahí pueden salir 500.000 árboles que superen la barrera de los 5 años, 500.000 quercus, bien sean encinas, bien sean quejigos, bien sean robles, bien sean alcornoques o bien sean coscojas. Entonces ya a partir de 4 o 5 años estos árboles, los que sobrevivan, pues empiezan a producir sus propias bellotas, y esto se produce de tal manera que después de un tiempo pues el bosque irá regenerándose. Pero ya digo, hay que insistir en la parte mediática, comunicativa, en la creación de equipos de acción, que lo estamos haciendo en el marco provincial, estamos intentando poner gente en contacto. Esto por un lado, el lado comunicativo y el lado organizativo y el lado concienciador. Y por otro lado, la puesta de bellotas, que se debe poner según el principio de al menos 10 kilos. Ya sabéis, se recolectan 10 kilos y luego se separan las que estén parasitadas, las que tengan agujeritos, las que echadas en un balde de agua floten. Esas hay que retirarlas, las buenas, las que tienen poder germinativo, se van al fondo. El segundo paso es encontrar tierras desforestadas donde ponerlos, a ser posible comunales. Mucha gente nos pregunta a la asociación del común, ¿cómo se sabe si en un sitio hay comunal? Pues eso se pregunta en el ayuntamiento. Uno se dirige al ayuntamiento, a la web del ayuntamiento, que está obligado por ley a decir cuáles son las tierras comunales de la zona. Si no hubiera claridad al respecto, o el ayuntamiento, infringiendo la legalidad, no quisiera decir dónde está el comunal, o no hubiera comunal en ese pueblo, que es raro, hay algunos pueblos que no tienen comunal, pero pocos, entonces lo que se haría es buscar pastizales, muchos de ellos hoy abandonados porque ya no se practica la ganadería extensiva, bordes de caminos, personas que quieran que no les importe, tierras de labor abandonadas, es decir, personas que no les importe que se pongan bellotas allí,
y entonces ya pues cuando se tenga ya una planificación de dónde se van a poner, pues empieza con el acto forestador. También es importante en estos pseudobosques de pinos, lo vuelvo a decir, el pino está muy bien en su marco natural, pero no donde ha sido introducido artificialmente por los seres humanos. Lo que no tiene sentido es que donde hace 300 años hubiera un robledal de roble medojo y quejigos, como era el sistema central, todo lo que es el sistema central, pues hoy haya pinos. Es verdad que es la variedad menos mala de los pinos o más buena, como es el pino silvestre, pero hay que devolver a ese territorio, hay que devolverle el roble melojo y el quejigo. Entonces, desmontar estos pinares hay que hacerlo paso a paso. Es decir, allí donde clarean más los pinos, pues se busca y se pone bellotas para que vayan saliendo y se vayan combinando y luego se pueden ir retirando por corta los pinos. No hay que hacerlos de golpe, hoy nadie lo hace, pero no, porque entonces se produciría muchísima erosión. Es decir, lo que hay que ir es una sustitución, que eso es lo que hacen los arrendajos precisamente, son muy dados a poner sus bellotas, sus depósitos de bellotas entre las raíces, en recovecos de las raíces de los pinos, cuando se les olvida o no van a recogerlas o muere el arrendajo correspondiente, pues entonces de ahí salen pequeñas plantas de bellotas, de encinas, que en algún caso llegan a convertirse en encinas grandes que van, digamos, arrinconando al pino resinero, sobre el cual pues yo tengo bastante hostilidad porque está bien donde estaba hace 200 años, no donde está ahora. Una vez que hayamos elegido el terreno, a ser posible de una manera colectiva, pero también puede valer de una manera individual, pues entonces hay que hacer pequeños agujeros, ya sabéis, no tienen que ser profundos, 2-3 centímetros, y entonces allí se van poniendo 2 bellotas en cada agujerito. Podéis meter hojas de adelfa para espantar a los ratones silvestres que no se las coman, y si no queréis no lo hacéis. Los agujeros se pueden hacer simplemente con una estaca que se ha aguzado con una estaca de madera fuerte, por ejemplo madera de olivo o de algo, y entonces pues se ha aguzado y entonces es arañar la tierra, no hay que poner mucho, y luego se meten y se tapa y se pisa un poco con la bota para que quede cubierto. Daros cuenta que en la naturaleza, cuando la bellota cae del árbol, cae sobre el suelo y no se oculta, o se oculta solo bajo un poquito de hojarasca. Entonces la bellota, con esa magia de lo vivo, origina por un lado la parte que va como raíces hacia abajo y la parte aérea que va a ser las hojas hacia arriba. Es decir, tiene este doble movimiento de germinación y entonces se acaba metiendo abajo las raíces y produciendo arriba las hojas. Esto es pura magia, pura maravilla, ¿no? ¿Y qué necesita? Pues necesita humedad. Las bellotas no son demasiado sensibles a las heladas, incluso en periodos de heladas pueden ir por dentro germinando hasta que se van desarrollando. Y todo esto es la mecánica del proyecto Arrendajo. Lo conseguiremos, lograremos que la península ibérica vuelva a ser como era hace 2000 años, mejor dicho, 2200 años, que es exactamente cuando empieza la agresión romana y cartaginesa a la península, que ha ido luego destruyendo. Entonces, otro día hablaremos de cómo la desamortización, es decir, la privatización por el Estado de los terrenos comunales y su venta a particulares para lucrarse el Estado, que fue la primera instancia económica que se benefició del evento, aunque esto lo ocultan los historiadores. Los historiadores son mentirosos, ocultan todo, son unos fulleros, no nos dicen la verdad sobre las cosas. Entonces vamos a ver cómo las desamortizaciones pues han hecho un daño enorme, porque desamortizar, cuando se compraban bienes comunales, lo primero que se hacía era deforestarlos para vender la madera, para vender la leña, etcétera. Daros cuenta, por ejemplo, que en 15 años aproximadamente se construyeron 8.000 kilómetros de vías de ferrocarril con vigas de madera. Entonces los raíles se ponían sobre vigas de madera que en total tenían unos 40 centímetros de distancia unas de otras. Tengo un texto por ahí que calculo los miles y miles de árboles que fueron destruidos para el avance del progreso.
el avance del progreso significó la deforestación de la península ibérica solo para construir el ferrocarril. Si contamos otros elementos, por ejemplo, para hacer que las locomotoras marchasen, no siempre había carbón mineral, y entonces se utilizaba mucho madera, mucha leña. Las calderas de las locomotoras se llenaban hasta arriba de leña, y esto hizo una catástrofe. Por lo tanto, una catástrofe medioambiental. Por tanto, a los que son partidarios del progreso, la teoría del progreso, que les produce mucha autosatisfacción, porque eso de estar por el bien y el progreso de la humanidad es estupendo, ¿verdad? Es como un narcótico que te entontece y te impide pensar. Les pido que reflexionen algún tiempo sobre cómo el progreso y la teoría del progreso y todas estas cosas, pues quizás sean bonitos, pero han destruido el medio ambiente y han destruido nuestros bosques. Bueno, en la próxima vez hablaremos de la desamortización y todos los fenómenos aparejados. Hasta luego, amigas y amigas. Buena recogida y buena puesta de bellotas.